hacen, nos permiten obtener el grado académico. Y acá está la clave del éxito, ¿no ve? Porque dice producto del estudio teórico. Y efectivamente, muchos han dicho eso, pero no me han sabido explicar. Claro, está aquí estudio teórico, pero ¿qué es un estudio teórico? Entonces, un estudio teórico quiere decir que el aporte que dé la tesis es a la teoría de la disciplina que se está estudiando, en este caso contaduría. Entonces, mi estudio teórico va a aportar a la teoría de la contaduría pública en cualquier ámbito. Puede ser a la teoría contable, puede ser a la teoría de costos, a la teoría de la, digamos, de presupuestos, a cualquiera de esas áreas que hemos visto, ¿no ve? Entonces, es un estudio teórico. Obvio, en licenciatura, como estamos haciendo, es muy difícil aportar nuevas teorías, digamos. Por ejemplo, esto de hacer una contabilidad medioambiental, yo creo que es un poco complejo. También hacer eh, un modelo para, digamos, un modelo teórico para el delivery, todavía son algo un poquito complejos. No es que no se pueden hacer, pero son complejos. Pero son aportes que se podrían dar y estudios teóricos. Entonces, dentro de lo que es la, la investigación de tesis para empresas, lo que sí podríamos hacer son investigar en tres tipos de empresas del mismo rubro y sacar algún modelo para esas empresas. Ese también es un estudio de tesis porque nos da un modelo. Por ejemplo, digamos, un modelo de costos para empresas textiles, un modelo de costos para empresas de delivery, podría ser que usan delivery, o sea, modelos, ¿no ve? Pero ¿qué estudias? A tres empresas que hacen eso y que vas a sacar un modelo que le sirva a otras futuras empresas. Entonces, esos son estudios teóricos que sí podemos hacer en el pregrado. Dice de un tema original. Bueno, pues no hay ninguna diferencia. Todos los temas tienen que ser originales. La gran cosa es que las tesis son, al ser, digamos, aportes teóricos, son temas que digamos, ayudan, que en muchos casos son innovadores, ¿no? Pero no es que es una característica esencial que sea tema original. Todos tienen que ser temas originales, no pueden ser temas que ya han sido estudiados. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un sistema de contable para la empresa Panchita, digamos, ¿no? Entonces, no tiene que haber otro sistema contable para la empresa Panchita, no puede haber ya sido estudiado, entonces tiene que ser original. Eso también confunde, ¿no ve? Si es original quiere decir que sea novedoso, innovador, ¿no? O creativo, es otra cosa, ¿no ve? Entonces, tema original tienen que ser todos, pudiendo ajustarse a un modelo o paradigma de investigación, dice. Esto en nuestro reglamento está algo confuso porque dentro de contaduría pública no hay paradigmas de investigación porque la contaduría pública es una ciencia más cuantitativa que cualitativa. Es más técnica la contaduría pública que ciencia, ¿no? Y por eso hace que sus paradigmas, que no haya paradigmas, ¿no? Porque los paradigmas son paradigma sociocrítico, crítico, ¿no ve? Entonces, son paradigmas de pensamiento, entonces como que no entra, ¿no? Y esta partecita yo creo que ha habido alguna confusión de los que han editado este reglamento. Esta parte no entra porque yo qué paradigma, digamos, un paradigma sociocrítico de investigación dentro del sistema contable, no hay costos, no hay, o sea, no hay donde analizar los paradigmas de pensamiento humano en contaduría pública, ¿ya? Entonces es un poco confuso eso, ¿no? Luego dice que realizada con rigor metodológico, pues este rigor metodológico es para todos, o sea, todas las modalidades tienen que tener rigor metodológico, no solo la tesis. Debe contener sus conclusiones y aspectos propositivos. Todos los trabajos tienen conclusiones y en realidad la tesis, todas también
exceptuando las auditorías, no tienen aspectos propositivos, ¿ya? Entonces, este párrafo, si se dan cuenta, efectivamente no nos dice mucho. Lo que más podemos sacar es acá que es un estudio teórico, ¿ya? Pero desde ese estudio teórico ya nos muestra el camino, ¿ya? Entonces, eso es lo que podríamos analizar de esta parte. Entonces, yo les voy a complementar luego con la tesis, ¿ya? Entonces, del proyecto de grado nos dice solo esto. El proyecto de grado es, o sea, lo que aquí yo quería que por lo menos me digan estudio teórico y por qué es estudio teórico. Y ya está, ¿no ve? Pero hemos discutido mucho para llegar a eso. El proyecto de grado es un trabajo de investigación. Ahora me dice programación y diseño de solución. Eso me complica porque como yo entiendo que voy a programar en contabilidad, cómo voy a programar en auditoría, ¿no ve? Programa y diseño de solución. Entonces me confunde, ¿ya? Entonces, ahí realmente en el proyecto de grado no me dice mucho, solo me da solución, diseño de una solución, algún problema o situación. Y eso es lo único que yo podría deducir que es un proyecto de grado. Un proyecto de grado da solución a un problema. Listo. Y eso es lo que quería que me digan. Proyecto de grado da solución a un problema de la empresa. Aplicando estrategias apropiadas, eso ya es un complemento que no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Entonces, esos detalles son los que hay que ver. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave en la tesis era estudio teórico. La clave en el proyecto de grado es solución de algún problema o situación. Y eso es lo que tienen que encontrar. Bueno, como les he empezado a subrayar y eso, supongo que con eso se les queda más claro cómo es que tienen que leer, ¿no ven? Como yo sigo riéndome porque efectivamente les estoy enseñando a leer, ¿ya? Entonces esas cosas son las que deben tomar en cuenta. Entonces este artículo 3 lo he puesto porque es importante. El alumno no graduado podrá optar por esta modalidad de titulación únicamente después de haber aprobado todas las materias del plan de estudios de contaduría y con anterioridad o posterioridad a esta fecha, dice. Entonces, eh, eso es. Pero acá yo les hago unas diferencias que les van a ayudar a comprender mejor. Primero, la tesis dice es un estudio teórico, definitivamente. Ya habíamos conversado de esto, es un estudio que aporta a la teoría, en este caso de la contaduría pública. El proyecto de grado es un estudio práctico. Como solución a un problema tiene que ser práctico porque directamente la empresa, como les decía antes, no tiene contabilidad y yo le hago la contabilidad. Entonces, de manera práctica está solucionado el tema, ¿no ven? No es de manera teórica, ¿no ves? Se debe hacer esto, se debe hacer, no, directo, le hago el trabajo, se lo desarrollo, entonces es un estudio práctico. En la tesis, para poder hacer nosotros una tesis, tenemos que utilizar varias empresas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo contable para empresas textiles, ¿no ve? Que de las empresas que hacen ropa. Entonces, analizo varias, medianas, pequeñas, tenemos bastantes en Cochabamba. Entonces, analizo, digamos, sus procesos económicos, o sea, sus operaciones económicas para hacer la contabilidad o el sistema contable. Entonces, hago de varias, ¿no? O sea, ese es el tema que es más moroso la tesis, ¿no? Entonces, hago de una pequeña, de una mediana, de una grande. Reviso todos sus procesos económicos y entonces, a partir de eso, veo cuál sería, conjuncionando, veo cuál sería el modelo de contabilidad o sistema contable que necesiten estas empresas y saco, ¿no ve? En cambio, el proyecto de grado se realiza en una sola empresa, porque a una sola empresa le voy a solucionar el problema, no a varias, ¿ya? En la tesis, el aporte es la teoría a la ciencia, porque cuando yo realice en varias empresas, voy a decir, este modelo de
contabilidad les favorece a las empresas textiles por esto, por esto. Entonces es un aporte a la teoría. No estoy diciendo a esta empresa le va a beneficiar en esto, a este en otro. No, he sacado un modelo a partir de la información de 3 empresas. En cambio, en el proyecto de grado, el aporte es práctico mediante la resolución del problema a la empresa. La empresa no tiene costos, yo le hago sus costos. La empresa, como dijo, digamos, tiene elevados costos, yo le hago un modelo de reducción de costos, ¿no ve? Entonces, básicamente le soluciono el problema. Ya, acá lo que les había dicho, un ejemplo sería un estudio de la contabilidad medioambiental en empresas de tala de árboles, ¿no ve? Entonces, hago un estudio de contabilidad y verifico las empresas de tala de árboles, ¿no ve? Entonces, es una tesis. Un proyecto de grado sería el diseño de un sistema de presupuestos para la empresa de producción de lácteos. Acá, perdón, ya. Entonces, acá desarrollo es mejor. Desarrollo de un sistema de presupuestos para una empresa de producción de lácteos. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Preguntas? Marisol. Yeti. En la parte de proyectos, licenciada, usted me indicó que era que no tenía mucho que ver con lo que es evaluación y proyectos, pero en proyectos, bueno, ahorita acaba de indicarnos que en la parte de proyectos, como en proyectos de grado también que yo he visto, proyectos, la materia de proyectos, también hay la parte de agarrar y reducir, o sea, para que la empresa sea factible, digamos, rentable, hay que reducir los costos, incrementar los ingresos y esa parte. Sí, pero ¿No? la reducción de costos no hago bajo la metodología de proyectos. El proyecto es, bueno, por la metodología, digamos, se hace un estudio de mercado, se hace un estudio técnico, un estudio, ¿no ve?, de organizacional y un estudio financiero. Esto es más o menos dentro de la metodología de proyectos, ¿no ve? Eso no lo trabajo de la misma manera. Algunas partes utilizo en la investigación, pero no trabajo la misma metodología de proyectos para hacer mi proyecto de grado. A eso me refiero. O sea, en el Ya. proyecto de grado yo determino el problema, hago los objetivos, hago un diagnóstico y hago una propuesta. Más o menos va así. En cambio, el proyecto como tal puede determinar el problema, hace un árbol de problemas, hace los objetivos, pero se dedica al estudio mercado, estudio financiero, estudio técnico. Entonces, todos los estudios hace el proyecto para ver, por ejemplo, si es factible o no es factible hacer una nueva empresa, ¿no ve? Entonces, no utilizamos esa metodología. A eso me refiero. ¿Está claro? Licenciada. Sí, entiendo. Ahora sí entiendo muy claro. Gracias, Lice. Ya. Marisol, ¿cuál era la consulta? Me dijo que si tenía una pregunta y no, dice, no tengo ninguna pregunta. Perdón, es que está con la mano, no podemos bajar la mano. No, dice, no está marcada la mano. Le cuento que sí está arriba, aquí me dice Marisol Daisy Agnota Vallejos ha levantado la mano ya. Entonces, por eso yo le pregunté. A ver, entonces debe estar mal algo en la cosa, no se preocupe. Ya Ya, dice. entonces, ¿está claro lo que es proyecto de grado y tesis? Sí, Proyecto de licenciada. grado, tesis, ¿está clarísimo? Ya. Entonces, ahora sí, me voy de nuevo a la agenda. ¿Quién me dice o me habla sobre trabajo de internado? Bueno, yo, licenciada, perdón. Yo creo Ya, que el trabajo adelante, de Renata. internado es lo que estaba explicando hace rato. Es igual un trabajo ya es donde nos introducimos a una empresa a hacer un trabajo, a colaborar, por decir así. Y
y se hace la contabilidad, bueno, se va haciendo un estudio y de ahí sacamos toda la información para poder presentar el trabajo que estamos haciendo. Ya, más o menos. Ya, Renata. ¿Quién más me habla sobre el trabajo de internado? ¿No han leído? Voy a levantar mi mano para cocachos. O sea, solo han leído proyecto de grado. ¡Qué barbaridad! ¿Quién me habla sobre trabajo de internado? Bueno, pues al número. Yerti, deme. Ah, Yerti quiere hablar, ¿no? Adelante. Yerti, no le escucho. Ay, perdón, Liz, he activado la mano, pero no el micrófono. Ya, el trabajo de internado es un trabajo que se refiere a ir a la misma institución, al mismo campo, ¿no? Estando en ese campo profesional, se tiene que realizar, digamos, o sea, todo lo que nos compete a lo que es la contaduría pública. Tenemos que hacer auditoría, contabilidad, costos, tributación de presupuestos, finanzas, ¿no? Es lo que el alumno tendría que hacer, ¿no? En el, en el trabajo. Ya, está bien. Heidi. Sí, prácticamente es eso, ¿no? O sea, aplicar los conocimientos en una empresa eh, como práctica profesional, ¿no? Esta propuesta, bueno, también el estudiante que opte por esta modalidad tiene que proponer, dice, un tema específico a ser desarrollado en el internado. Y esto va a estar supervisado netamente por un tutor que va a ser designado o asignado por la universidad, ¿no? El, el, el alumno propone el tema. Eh, Dice que es necesario que sí, o sea, según el reglamento dice que sí, tiene que proponer un tema específico para Sí, desarrollarlo en el internado. pero para que no se confunda, el alumno pone el tema para que sea aprobado, pero el alumno no propone el tema. La empresa es la que determina el tema, ¿ya? Entonces, la empresa es la que determina el tema que el alumno va a trabajar, ¿ya? Díganme los temas que se pueden hacer en trabajo de internado. Leyendo el reglamento, ¿quién me dice los temas? Es muy importante eso. Estaríamos realizando lo que es la auditoría, la contabilidad, los costos, la tributación. Ausberta, espéreme, Sí, auditoría, contabilidad, sí, sí, licenciado. costos, ¿qué más? Tributación y finanzas. Ya, Eso, listo, eso dice el reglamento, ¿no ve? correcto, licenciado. Ya, vamos a analizar uno por uno. Auditoría. ¿Cómo puedo hacer auditoría en un internado? ¿Quién me dice? Jetty, bajen la Eh, mano cuando ya terminen, ¿no ve? O sea, no sé por eso. Jetty, ¿va a participar? licenciada, Ya. sí, sí, sí. En esta parte, licenciada de auditoría, más que todo, nosotros en sí no somos titulados. ¿Cómo podríamos hacer esa parte de auditoría, licenciada? No tendríamos que hacer. Pero No Jetty, somos eso es lo que titulados. estoy preguntando. Ya. Como Entonces, no somos titulados, no por podemos hacer la auditoría, licenciada. hace un momento les había dicho, ¿cómo podemos si no somos titulados? Entonces, esta modalidad es la que nos permite hacer auditoría. ¿Pero cómo? A través de las consultoras de auditoría. Nosotros vamos a la consultora y la consultora nos da la posibilidad de hacer la práctica de internado, ¿no ve? Y a través del internado yo hago auditorías con un auditor senior,
¿no ve? El auditor senior firma todo efectivamente, pero yo soy el trabajador operativo de la auditoría que junto con el senior hago las auditorías, ¿ya? Entonces las consultoras realmente tienen un trabajo calificado, que son ustedes, ¿no ve? De la carrera, muy calificado, y hacen, realmente piden pues varias consultoras, no practicantes, internos, que vayan a hacer las auditorías. Entonces, lo único de malo en estas consultoras es que de pronto les van pagando poco, ¿no? Al principio son viáticos, ¿no ve? Y después ya los contratan con un sueldo bajo, pero ya es sueldo y ustedes se quedan a trabajar, eso es lo único de malo, y no terminan de titularse. Porque obviamente ustedes saben cómo es la auditoría de morosa, ¿no? Entonces, en los internados hacen a veces hasta 6 auditorías, o sea, son 6 meses de internado y a veces hacen una auditoría por mes. Entonces, realmente practican mucho, eso es positivo también. Y de esas 6 o 4 o 2 auditorías que hagan, eligen una para presentar en el trabajo de investigación, o sea, para presentar en el trabajo y defender, ¿ya? Entonces, esa es una modalidad de lo que es trabajo de internado, hacer una práctica profesional dentro de la empresa durante 6 meses. Entonces, esos 6 meses ustedes van a trabajar como si fueran trabajadores normales, de 8 a 12 y de 2 a 6, o no sé, dependiendo ahora, digamos, de 8 a 4, pero en muchos casos firman planillas, firman, ¿no veo? Como si fueran empleados regulares. En algún caso les dan viáticos, y les dan algo, refrigerio, algo así, ¿no? En otros casos no les dan nada porque el convenio no dice que les tienen que dar comida, pago, nada, ¿no? Entonces es un trabajo donde les permiten practicar profesionalmente. ¿Está claro esta parte? Sí, Ya. licenciada. Entonces, eso es con las auditorías. Después, los otros trabajos que dicen costos, contabilidad, presupuestos, realmente no los hemos hecho como práctica de internado, porque nadie nos acepta como internos para estos temas. ¿Por qué? En contabilidad, la contabilidad es muy, que como les digo, es muy arriesgada darle a un interno, se dan cuenta, de 6 meses, ¿no ve? Entonces, tendría que estar bajo la supervisión efectivamente de alguien, pero no, las empresas no dan, porque es muy confidencial. Y lo mismo pasa en los costos y en presupuestos. Entonces, no hemos tenido muchas prácticas de internado en esos temas. Ya, lo que sí se da son fiscalizaciones, o sea, como son las auditorías, también le podemos llamar fiscalizaciones tributarias, que son del Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales también nos pide internos, ¿no ve? Y lo que hacen estos internos en el Servicio de Impuestos Nacionales es fiscalizar, ¿no? Los tributos. Hay fiscalizaciones de el IVA de tantos años, hay fiscalizaciones de facturación, de declaraciones, un montón de fiscalizaciones que se pueden hacer en el SIN. Y también nos requieren de internos. Otro tipo de internados que hacemos son y bueno, si alguien por ahí tiene algún contacto, son en los municipios. En los municipios ustedes saben que también, digamos, les falta como que personal, o no tienen mucho personal profesionalmente calificado, digamos, entonces requieren ahí, ¿no ve? Entonces muchas veces se hacen, digamos, hemos hecho control interno en, en, en lo que es un municipio, se ha hecho un sistema, digamos, de presupuestos, se ha hecho análisis de las cuentas del pasivo, del activo, respecto de, digamos, de situaciones, sobre todo análisis de inventario, se ha realizado en trabajos de internado con los supervisores, y también obviamente las fiscalizaciones del SIN a municipios, ¿no? Entonces, esos son
internados, digamos, más requeridos, por decirles. Los otros, estos en contabilidad, en costos y presupuestos, no se han hecho. Entonces, no requieren las instituciones. Entonces, ¿quiénes más requieren? Las consultoras que quieren auditores junior, que serían ustedes. Los municipios, gobernaciones, inclusive la gobernación o la alcaldía central, digamos aquí en Cochabamba, también requiere, pero más los municipios pequeños, ¿no? Donde hay más problema, digamos, ¿no? Entonces ahí hay internados y también del Servicio de Impuestos Nacionales y en las gobernaciones, municipios, ahí también podemos hacer internados, que es lo que más se nos requiere. Pregunta del internado. Preguntas, todas las que quieran. ¿Está todo claro entonces? Ya, entonces vámonos a la teoría. Aquí nomás que tengo que cambiar de pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿no ven? Sí, licenciada. Ya, gracias. Entonces, dice, el trabajo de internado se refiere al trabajo en instituciones del campo profesional real, ¿no ve? Entonces, ahí vamos a estar como si fuéramos empleados de la empresa, ¿no ve? Se llama internado, más parecería de medicina, pero bueno, así ha salido. Quizás era mejor ponerle práctica profesional, pero ya lo conocemos internado desde hace bastante tiempo, ya es hasta las instituciones, dice, requerimos internos para el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no ve? Entonces ya sabe. Entonces, una práctica profesional en el campo de la auditoría. Acá ya les he quedado claro. Contabilidad, sí, pero también nos hace una aclaración que no podemos hacer trabajos específicos de contadores, ¿no ve? Dentro de la contabilidad quizás podríamos hacer la evaluación del plan y manual de cuentas, pero no nos requieren para eso. En costos también. En costos podría diseñar los costos, digamos, pero tampoco nos requiere. En el área de tributación, hacemos todo lo que es la parte de fiscalización tributaria con el Servicio de Impuestos Nacionales. En presupuestos también podríamos hacer el presupuesto para una empresa, pero no nos requiere, ¿no ve? Entonces, contabilidad, costos, presupuestos y finanzas son áreas que no son requeridas dentro de lo que es las instituciones para requerir internos de la facultad, ¿ya? De la carrera. Entonces, el alumno, ¿qué es la idea? Poner a prueba sus conocimientos, ¿no ve? Para poder trabajar en estas instituciones. Bueno, en el internado se hace un convenio, se trabaja con un supervisor dentro de la institución, que es muy importante para que pueda guiar al alumno. Se podrá realizar prácticas de internado en consultoras, entidades públicas, privadas que suscriban un convenio con el propósito específico con la facultad, aceptando la modalidad y el compromiso de colaborar con el estudiante, suministrando la información de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos una fiscalización de los activos fijos para el gobierno municipal de Tiraque. Y eso es el internado. Ya, ahora tengo que volver. Ya estoy acá. Ahora sí, todas las preguntas que deseen. Está claro entonces, ¿no? Ya. Entonces, con eso ya me queda 5 minutos y nos queda 2 modalidades. Con eso habríamos terminado hasta trabajo de internado. El día de mañana terminamos lo que es estas otras 2 modalidades y en la tarde voy a tratar de ya habilitar el otro tema para que vayan leyendo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta, algo? ¿Dice mañana hay clase? Mañana no hay clases. Dice que tienen pollito, ¿no? ¿Es pollito virtual? Bueno, en todo caso, yo digo felicitar a mis otros alumnos. Como me han dicho, mañana hay clases, sí. Feliz Día del Estudiante. Ojalá que hagan honor
y todo el día estén estudiando, ¿no? Ya, no creo, pero bueno, es un día conmemorativo para reflexionar que somos estudiantes y alguna horita estudie. Sí, en realidad nos tenemos que ver el jueves. Bueno, que pasen un muy feliz día del estudiante, aprovechen el día, adelanten sus materias, ¿no ve? Siempre es bueno. Y aprovechen también para festejar. Gracias a Dios están los casos bajos, pero no se reúnan en exceso. ¿Ya? No se reúnan en exceso, siempre hay que cuidarse, hay que cuidar todavía a la familia. Sé que les van a